¿Acaso alguna vez el mundo no ha estado en guerra? ¿Verdad? Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos los gobiernos de Occidente coinciden en señalar el terrorismo como uno de los grandes desafíos para su defensa. Y hoy hemos conocido, yo porque me lo ha pasado a Bruno, que si no ni me habría enterado, los presupuestos de los principales grupos terroristas en el mundo. Efectivamente. La verdad es que da un poco de miedito, de muchísimo dinero, ¿eh? Sí, es un estudio que ha realizado la revista Forbes, que de dinero sabe un poco. Si algo sabes de dinero, con la Universidad de Maryland en Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos presupuestos, hay unos cuantos puntos que estamos viendo ahora en pantalla que son muy interesantes, ¿no? El primero es que si nos fijamos en 3 de los 5 primeros, concretamente los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ahí aparece como ISIS, esos 3, solo ellos, suponen el 75% de las muertes por actos terroristas en el mundo. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final es una pera de perogrullo, la verdad. Y es, cuanto más dinero tengo, más capacidades, mejores resultados, mato más y mejor, ¿no? Otra de las cosas interesantes de este listado es que es un listado que abarca los 10 países, o sea, entidades terroristas, algunos de ellos prácticamente países, como ha sido el Estado Islámico hace poco, las 10 organizaciones terroristas más ricas del mundo. Pues esos 10, 8 de ellos son islamistas. Y esto nos debería hacer reconsiderar o recapacitar sobre el suicidio buenista al que nos hemos lanzado en Occidente, el que no prestamos atención e incluso apoyamos cualquier tipo de islamismo radical, incluso el islamismo en general, que no tiene ninguna, que se prodiga por Occidente sin ningún tapujo, ¿no? Ahora veremos los otros 5 grupos donde efectivamente hay 2 que no son islamistas, pero hay una cosa que me llama la atención y es que de estos primeros que hemos visto antes, tanto Hamás como Hezbollah, primero en Palestina, el segundo en el Líbano, no funcionan solo, incluso te diría que secundariamente como grupos armados, sino que funcionan principalmente como grupos de asistencia política y social. Sus presupuestos son enormes, su territorio es muy pequeño, pero claro, es que en realidad son estados paralelos los dos. Correcto, esa es una de las cosas importantes, como ya has dicho, de este listado, es que habría que quitar realmente a Hezbollah y Hamás, no porque no sean grupos terroristas, ni porque no tengan un gran presupuesto, sino porque la mayor parte del presupuesto se va, en ambos casos, en el mantenimiento de ese entramado social, político, económico, con una población que se sustenta de ellos, ¿no? En el caso de Hamás directamente, porque son el auténtico gobierno de la Franja de Gaza, y en el caso de Hezbollah, porque es el gobierno en la sombra y el que mantiene la estructura social en el sur del Líbano. Entonces, claro, y luego hay otra cosa, cuando hablamos de la parte que referente a todo ese presupuesto es mínima por parte de Hezbollah y Hamás, que dedican, pero es una parte importante, que dedican a la lucha armada, una parte sí que va a operaciones terroristas, pero el grueso, en el caso, no de Hamás, pero sí en el caso de Hezbollah, el grueso de eso va a las milicias, que es un auténtico ejército que tienen, que está combatiendo en Siria contra el Estado Islámico, con lo cual, ¿al terrorismo Hezbollah dedica dinero? Sí, pero poco. Luego hay que tomarlo, como bien has dicho, en su justa medida. Hay aquí un grupo que es el Partido Kurdo de los Trabajadores, ese PKK, que es el terrorismo kurdo tradicional de extrema izquierda en el Kurdistán turco específicamente. Me sorprende la cantidad de dinero que tiene de presupuesto, es muchísimo, pero hay que suponer que mucha gente le paga. Exacto, claro. Es la diáspora kurda, a raíz de la presión y de la opresión que ha sido ejercida por Turquía contra los kurdos, no solamente con Turquía, pero en el caso del PKK principalmente Turquía, ha habido una diáspora tremenda de kurdos por todo el mundo, muchos de los cuales han progresado muy bien en los países de acogida, tienen dinero y ese dinero va inexorablemente de vuelta a casa en muchas ocasiones y en la mayoría de ellas pasa a través de las manos del PKK, que también tiene una estructura social de apoyo a la población que en parte se llega a sustentar de ellos, con lo cual es la diáspora, es la expulsión referente de los turcos, lo que han conseguido con esa presión, con esa opresión y ese aplastamiento del intento kurdo de cierta autonomía o incluso independencia, lo que ha conseguido es que tengan mucho dinero precisamente porque se van fuera. Un día hemos de hablar específicamente del Kurdistán porque me da la impresión de que va a ser uno de los principales puntos calientes de los próximos meses. Correcto. Pero yo querría, por favor, compañeros de realización, volver al primer gráfico que hemos visto para ver el dinero del Estado Islámico, que me ha llamado la atención por lo poquita cosa que ha quedado. ¿Sí? Porque ha sido poderosísimo.
Era el número 1. Era el número 1 y realmente las cifras que tiene ahora, después de haber perdido sus infraestructuras materiales y en particular el control sobre los pozos de petróleo, pues ha quedado en una cosa, en fin, horrible, pero... Efectivamente, ya no son, no es el dinero que tenía, pero ha quedado... Son dos cosas. Primero, que ahora está en quinto lugar y posiblemente en años posteriores siga bajando. Y la otra cosa curiosa es que ya está por debajo de Al-Qaeda. Sí. Y esto es importante. Aquellos que predecían el fin de Al-Qaeda cuando el surgimiento veloz del Estado Islámico predecían que Al-Qaeda se iba a quedar en nada porque todo se iba a pasar allí. Y se ha visto claramente que no es así. Al-Qaeda se ha mantenido exactamente igual en los últimos años desde que fue expulsado de Afganistán. Tuvo una pequeña crisis, pero luego se ha mantenido exactamente igual. Sigue teniendo una gran actividad, un gran acopio de dinero, porque no han dependido nunca del petróleo, no han dependido de tener un Estado, de tener unos impuestos, unas exacciones, etc. Han dependido de lo que dependen tradicionales grupos terroristas, que es de tráficos ilícitos, fundamentalmente, aparte del dinero que les viene de sus admiradores de todos los lugares del mundo. El Estado Islámico, no voy a caer en el error de decir que ha sido flor de un día, pero sí que es verdad que ha tenido un pico muy alto y ahora cae a donde probablemente deba y nunca debió salir, que es en un lugar más modesto, ¿no? Es difícil pensar que el Estado Islámico vuelva a levantar cabeza como ha sido estos años, y es Al-Qaeda la que vuelve a tomar la primacía en el yihadismo internacional. El Estado Islámico va a seguir estando allí, pero poco a poco va perdiendo sus apoyos, va perdiendo apoyos de individuos, especialmente en Siria e Irak, que se van pasando a otros grupos como Al-Qaeda y otros más que actúan allí, y incluso de organizaciones que ya se están replanteando el apoyo que le han dado, el juramento de lealtad que han dado al Estado Islámico, volverlo a quienes habían sido antes que Al-Qaeda, fundamentalmente, efectivamente. Bueno, esto está muy bien porque seguro que nadie se lo ha contado, o sea, aquí se lo explicamos en detalle. Otra cuestión muy importante de que yo, que viene Bruno, no querría dejar pasar, porque a mucha gente, muchos de nuestros espectadores le interesó de forma muy particular. No es exactamente el anuncio, pero bueno, ¿cómo decirlo? El queo, ¿vale?, que ha lanzado la ministra de Defensa en la Pascua Militar acerca de la equiparación salarial del Ejército, de las Fuerzas Armadas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me refiero, supongo que se refiere fundamentalmente a la tropa, ¿no?, en cuanto a esa equiparación, y que yo querría preguntarte con toda sinceridad, ¿esto es electoralismo o esto va a algún lado de verdad? Yo creo que es fundamentalmente electoralismo. Ya lo prometió Pedro Morenés, la equiparación salarial, y no la cumplió. No es solamente para la tropa, es decir, la diferencia salarial está en todos los empleos militares, o sea, la equiparación, la diferencia salarial importante, es decir, un oficial de la Guardia Civil no cobra lo mismo que un oficial del Ejército, hay una diferencia sensible. Luego, no solamente en la tropa, hay una diferencia que puede variar entre 3.000 y 6.000 euros anuales entre un militar y un guardia civil o policía. Con la policía se llevan más, porque sí que cobra algo más que la Guardia Civil. Pero hay una diferencia importante. Yo creo que ese electoralismo tiene que decirlo porque se ha visto obligada, porque ahora mismo se está hablando por parte del Ministerio del Interior de la equiparación entre Policía, Guardia Civil y policías autonómicas, con lo cual tiene la obligación de no quedarse corto y ver esas exigencias que le han llegado por parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, y en la última reunión, ya en octubre, es cuando se empieza a decir, este anuncio que ha hecho no es nuevo. Ya en octubre se trató en la prensa que había iniciado a raíz de esa reunión un estudio, había ordenado un estudio muy detallado, que es lo que nos ha venido a decir el otro día, un estudio detallado que ya veremos lo que tarda en llegar, en salir, y ese informe lo que revelará son las grandes diferencias y por qué son de tal forma que ayude a qué. Aquí quien bloquea el tema teóricamente, o uno de los que bloquean, es el Ministerio de Hacienda, porque se niega a modificar el reglamento de retribuciones que permitiría realizar la equiparación salarial. Para desbloquear al Ministerio de Hacienda se pide este informe, digamos, para dejárselo claro y ver que tiene que aceptar esa modificación. Luego está que lo acepte el Ministerio de Hacienda, y si no lo acepta, que alguien salomónicamente, llamado Rajoy, pueda obrar en un sentido o en otro. Pero yo creo que al final quedará en nada, porque son promesas muy caras y muy difíciles de cumplir. Es tremendamente caro. Imaginemos, estamos hablando de 100.000 hombres, aumentar el sueldo, aunque sea una poca cantidad, es tremendamente difícil. Ojalá, y se debería hacer, porque yo soy partidario de esa equiparación, a mismo empleo, mismo sueldo, salvando las diferencias del puesto que se ocupa y demás. Pero vamos, no creo que vaya a salir adelante en esta legislatura ni en la siguiente. Lo veremos. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya, pero ya mismo, a la actualidad nacional, que hoy viene muy calentita.